Buenas tardes y bienvenidos a otro viernes cultural de la Falange. Gracias por asistir, los que están aquí con nosotros y los que nos ven también por las redes sociales. Como siempre, recordamos las actividades, las siguientes conferencias que vamos a tener los siguientes días. Bueno, también recordar que todos los martes tenemos la hora del café, el programa de radio de la Falange, bueno, de radio que ya se emite con visión además, con imágenes, todos los martes a las 18:30, a las 6:30 de la tarde, en directo, y luego los que no podáis verlo en directo, pues ya sabéis que las redes sociales, al acabar ya se ponen en las redes los programas para que los podáis ver. Empezamos por orden cronológico. La próxima conferencia, que va a ser el 28 de octubre a las 8 de la tarde, aquí como siempre en la bandera de Vieja Guardia. El título de la conferencia es Marcha sobre Roma, crónica histórica y testimonios personales. Bueno, pues todos sabemos que se cumplen los 100 años de la Marcha sobre Roma y hemos querido recordar este evento, como dirían ahora los modernos, ¿no? Esta marcha que significó muchas cosas, tanto para Italia como para Europa. El ponente de la conferencia será nuestro camarada Marcho Caprela, que yo creo que lo conocemos casi todos. Luego seguimos con los actos. 29 de octubre, sábado, a las 12:30 de la mañana, concentración frente al Teatro de la Comedia de Madrid, en la calle del Príncipe 14, todos sabemos dónde está, para recordar el 89 aniversario del acto fundacional de Falange Española. Recordar, bueno, como están ahora, si le van a poner las cosas o se están poniendo, este acto está autorizado, no hay ningún problema, se ha pedido la autorización y nos la han concedido. O sea que todo el mundo el día 29 de octubre, que es sábado, a las 12:30 de la mañana, frente al Teatro de la Comedia. Y bueno, como el 1 de noviembre es una fecha que está cercana también, recordaros que el 1 de noviembre es martes, fiesta, y a las 12:30 de la mañana, misa y acto político en el cementerio de Aravaca, en recuerdo de Ramiro Ledesma Ramos y de los 800 asesinados por el odio criminal de la izquierda. Y bueno, ya saben todos que sus restos reposan ahí. Esas tres actividades lo más cercanas. La próxima conferencia, el día 28, el día 29 por la mañana, sábado, en el Teatro de la Comedia, para celebrar el aniversario, 89 aniversario ya, de la fundación de la Falange Española, acto autorizado. Y el 1 de noviembre, como siempre, manteniendo nuestras tradiciones, y más ahora que nunca las tenemos que recordar, el recuerdo a Ramiro Ledesma Ramos y a todos los asesinados por esa tropa que es la misma que nos manda ahora. Además también recordaros, iros preparando también, que es tradición, recordar que el 13 de noviembre, aunque pilla más lejos, el acto de Paracuellos, y luego el 19 y el 20 de noviembre se realizará el acto político y la marcha a la corona. Nosotros vamos a seguir con nuestros actos, con nuestras ideas y con nuestras formas de hacerlo siempre. De momento vamos a seguir así y ya está. Bueno, y ahora nos metemos en el asunto de hoy, en la conferencia de hoy. El título es Encrucijada energética, problemas y soluciones. Como habéis visto en la publicidad que os enviamos, van a ser presentadas por Alejandro Mille y Fernando Molero. Alejandro Mille es graduado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa estudios de máster de acceso a la profesión de abogado en la Universidad Camilo José Cela. Es jefe nacional del SEU y responsable de la revista de la Juventud Falangista de España y SEU Milicia. Colabora además con nuestra revista de la Falange, Nosotros, y con el digital El Correo de España.
además de con otras iniciativas de difusión en el ámbito patriota. Y por otro lado, Fernando Molero, graduado en Ingeniería Eléctrica, trabajador y militante de la Juventud Falangista de España y del SEU. Bueno, esta idea para la conferencia nació porque hace unos meses, cuando empezó todo el follón del asunto energético en España y demás, pues los camaradas de la Juventud Falangista de España y del SEU, la verdad, prepararon una campaña muy directa, muy atractiva y en las redes sociales, ¿no? Bueno, pues hablando de esta transición que llaman energética, que es totalmente inútil, de las centrales térmicas que se están destrozando. Ellos proponían un verdadero plan hidrológico nacional y, por supuesto, lo que todos los falangistas queremos, la nacionalización de las compañías energéticas, poniéndolas al servicio de los españoles, para que dejen de ser el enriquecimiento de los de siempre, ¿no? Así que bueno, después de hecha esta pequeña reseña, voy a dar paso a Alejandro Mille, así que adelante, Alejandro, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la vieja guardia y a nuestros camaradas más mayores que siempre están al quite para darnos la oportunidad de poder expresar nuestros puntos de vista y nuestras ideas. En segundo lugar, para explicar un poquito antes de empezar la estructura de la conferencia, se va a dividir en dos partes, una más cortita, que va a ser la mía, en la que voy a exponer una serie de problemas, y luego Fernando, que va a dar de sus conocimientos, además en la materia, por la razón de su profesión, que va a exponer las soluciones desde nuestros puntos de vista. Bien, el problema energético es un mal que, como todos los que aquejan a España, lleva cociéndose durante las últimas cuatro décadas. No os voy a descubrir nada con los apuntes y señalamientos que brevemente voy a exponer en los próximos minutos. Sin embargo, es de vital importancia el esquematizar las ideas para poder abordar el tema con claridad y concreción. En primer lugar, podemos percibir que la cuestión energética ha tomado gran protagonismo en la opinión pública a raíz de los problemas de suministro de gas que se derivan del conflicto ruso-ucraniano. Aunque ciertamente esta disyuntiva ha puesto en evidencia con más notoriedad que nunca la mala praxis en las políticas energéticas, no solo a nivel nacional, sino a nivel de todo el continente, el drama de la energía es uno de los puntales más llamativos en el desastre colectivo que supone el régimen del 78 que padecemos. Una vez más, como es costumbre, los falangistas avisamos del punto en el que nos ubicamos en estos momentos. La subida de la factura de la luz no es algo nuevo y desde la crisis del 2008 no ha frenado su incremento. El hecho destacado es que mientras en años anteriores las subidas de precios más que normales eran asumibles, entre comillas, para el bolsillo del consumidor, a día de hoy y ya desde antes de la guerra en Ucrania, los precios están completamente desbocados. La explicación al problema es muy sencilla en su origen y es el centro sobre el que circunda la problemática. En España no existe la soberanía energética. No hace falta ser agraciado con el don de la inteligencia para entender que todo bien de primera necesidad del que no se es poseedor provoca una dependencia de aquel que sí lo tiene y te lo suministra. La falta total y absoluta de una política energética, más allá de buscar tal o cual vendedor, ha conducido a los españoles a una situación en la que en millones de hogares se va a sufrir el frío. Los adalides del progreso nos han devuelto a épocas pretéritas en las que el padecimiento de las bajas temperaturas era el pan nuestro de cada día. Pero para establecer una comparativa a grandes rasgos, pongamos a la par el régimen del 18 de julio con el actual régimen del 78. En aquella España en la que el objetivo de la política era procurar el bien común, la diversificación en los modos de producir energía se cristalizaba en el florecimiento de centrales térmicas e hidroeléctricas por doquier. Se construyeron alrededor de 800 en aquellos años. En estas últimas se aprovechó la excelente y excepcional naturaleza hidrográfica de España para aprovechar la fuerza de sus torrentes con el objetivo de producir energía que alumbrara calles y hogares, calentase a los españoles y proveyese de energía a la potente industria que se asentaba y de la que hoy carecemos. La joya de la corona lo constituía el ambicioso plan de energía nuclear por el que se proyectó la construcción de 27 centrales nucleares en el territorio nacional, de las que lamentablemente solo pudieron construirse 8. Una cifra, por otra parte, ni mucho menos desdeñable. Todas estas actividades iban encaminadas a un fin primordial, del que se desgajaban todos los demás.
mejorar la calidad de vida del pueblo español y, como ya se ha dicho, fortalecer la industria nacional con homóloga pretensión. Bien, pues lo que vino después del 20 de noviembre de 1975 ya no os lo voy a contar porque más o menos lo sabéis. Todos los males habidos y por haber, y como no puede ser de otra manera, el mal energético. Desmantelamiento de la industria energética nacional puesta en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que han obtenido pingües beneficios por esquilmar el medio natural de nuestra patria y el bolsillo de todos nosotros. El abandono del plan energético nuclear por el bienquedismo político del eslogan ecologista, que no es más que una para socavar la soberanía nacional como en tantos y tantos aspectos. La destrucción de centrales térmicas mientras la factura de la luz se incrementa indecentemente. Y por último, y como ejemplo más sangrante, el plan de desmantelamiento de las presas que procuran energía a regiones enteras, que mientras tanto son vaciadas por el bajo precio de producción energética por el que se caracterizan, y del que no se beneficia en nada la camarilla de plutócratas que amasan fortunas a costa del frío y de la pobreza de los españoles. Este vaciamiento también esquilma las reservas de agua en regiones enteras, lo que suma un problema gravísimo ya existente desde el punto de vista del consumo humano. El problema fundamental que nos atormenta es, como ya hemos señalado, la falta de soberanía, traducida en una industria propia, capaz, primero, de autoabastecernos lo máximo posible y, en segundo lugar, de poder atenuar la escalada mundial de precios que nos amenaza con una carestía energética sin precedentes desde hace casi 100 años. Es también de lógica elemental el hecho de que existen ciertos recursos naturales que posibilitan formas de producción de energía que, por infinita desgracia, España no posee. Existe un grupo de países que tienen el control de la práctica totalidad de los combustibles fósiles, y de esa problemática no nos podemos abstraer. Una política energética hábil se concatena en este punto con una política diplomática sagaz, que posibilite el tener buenas relaciones con esos países que nos suministran combustibles tan necesarios. Una vez más, debemos aludir al régimen anterior para comprobar cómo se tejieron magníficas e inteligentes relaciones con aquellas naciones de Oriente Próximo y Oriente Medio que nos aseguraron un suministro de petróleo constante, incluso en plena crisis de 1973. Hoy, la antaño brillante diplomacia española se ha convertido en algo irrelevante, lo que denota la nula eficacia y calidad del gobierno y del Estado en su conjunto. No parece a priori demasiado inteligente el destruir la buena relación diplomática que existía con Argelia, máxime cuando era nuestro mayor suministrador de gas, y Panamá Inri, en el marco de la situación que vive Europa actualmente, con una restricción energética autoimpuesta con Rusia, lo que nos hubiese colocado como único intermediario entre el gas argelino y Bruselas, devolviéndonos a una posición de preeminencia en el continente. Tampoco es muy lógico el hecho de que existan bolsas de gas sin explotar en las Islas Canarias y que se renuncie a la extracción del mismo por el método del fracking, en pos del becerro de oro del cambio climático, para que esa misma técnica sea utilizada por Marruecos en esos mismos pozos para extraer ese recurso natural. Es todo tan pintorescamente absurdo que es imposible que obedezca a la tozudez o la incapacidad de los sucesivos gobiernos que hemos padecido. Al fin y al cabo, estas direcciones energéticas que han tomado los sucesivos gobiernos pueden catalogarse de impotencia, de falta de tino o de mano derecha para hacer las cosas, pero no es ni más ni menos que una sucesión de atentados contra la soberanía de España, que en cualquier otro país serían catalogados como traición con las consecuentes responsabilidades penales para sus autores. Pero no os preocupéis, que hemos puesto unos molinos de viento muy altos, que dan vueltas de vez en cuando y producen algo de energía, con unos costes elevadísimos, por cierto. No os alarméis, que en parte de las tierras de cultivo que arrancamos por orden de Bruselas, hemos colocado unos paneles solares que producen una basura en comparación con otras formas de producción energética y también contaminan, por supuesto. Y no os sorprendáis si en algún momento nos ponen a mover los molinos a mano o a enfocar con linternas los paneles solares, porque en el sótano de nuestra decadencia siempre hay una planta más. En esta breve reseña, que ya finalizo, hemos hecho referencia a los hechos histórico-políticos que nos han llevado a esta situación. Como yo soy de letras, y cuando hablo de números, fórmulas, elementos de la tabla periódica y cables me hago un lío, le dejo a mi camarada Fernando Molero, como brillante hombre de ciencia, el planteamiento de las soluciones que tiene este problema. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muy bien ha diseccionado el camarada Alejandro Mille todos los problemas de lo que estamos viviendo de la cuestión energética.
Un poco más que añadir a esto, estamos viendo todos y cada uno de nosotros cómo el precio de la electricidad o del gas ha aumentado, afectando a nuestras familias, afectando a todos los hogares y además afectando al cierre de industrias y por lo tanto mandando a trabajadores españoles al paro. Esta es la situación que estamos viendo hoy. Y esta subida del precio de la energía se debe principalmente a los motivos que muy bien ha reseñado Alejandro Mille, camarada Mille, que, bueno, podemos ver, por ejemplo, el tema de la cuestión climática, ¿no? Que tanto últimamente nos están dando la brasa, por así decirlo. Esto es una cuestión que no paran de bombardearnos día sí día también, desde todos los medios de comunicación, desde todas las tribunas de prensa, desde todas las tribunas de opinión, que el planeta se está calentando. Se está calentando, estamos destruyendo el planeta, es un apocalipsis, nos lo estamos cargando todo. Bueno, los datos, y es cierto que la temperatura media ha subido, pero ha subido de manera insignificante con los avances que hemos podido obtener en materia de energía y a través de emisiones de gases. La temperatura desde 1880, que es donde podemos tener unos datos más o menos fiables, la temperatura media anual ha subido en 1,1 grados centígrados. Esta es la gran subida de la temperatura en el globo terráqueo con la que tanto nos da en la brasa. Bueno, pues esto es verdad que ha influido la emisión de ciertos gases, que es cierto que esos gases se emiten en la producción de energía y de otras materias primas, pero si ponemos en una balanza este daño, por así decirlo, que podemos estar haciendo al planeta con esta leve o muy leve o prácticamente inapreciable subida de la temperatura media respecto a avances tecnológicos y de otro tipo que ha habido, creo que los datos hablan por sí solos. La balanza, o sea, no es que se decante de un sitio, es que directamente se cae. O sea, los beneficios son así. Y este problema derivado de esta como nos gusta llamar así de forma un poco jocosa, pero turra climática que nos están dando, ha devenido en un cambio del modelo de producción de energía. Hemos pasado de, como bien ha dicho el camarada Mille, de tener centrales térmicas, de proyectar centrales nucleares y tener centrales nucleares, a decir todo esto es muy malo. Es verdad que obtenemos energía barata, pero no, hay que cambiarlo todo por energías renovables, por energías como puede ser la eólica, la solar, hidráulica renovable. ¿Y qué ha derivado esto? Pues que tenemos en España potencia instalada, lo que más tenemos instalado es energía eólica. Tenemos, para que os hagáis una idea, unos 27.370 megavatios instalados. Lo que sigue es el ciclo combinado, o sea, gas, que son 26.284 megavatios. Y le sigue la energía hidráulica con 17.085 megavatios. Luego ya por detrás va la solar con 11.705 megavatios y la nuclear con 7.117 megavatios y ya otra serie de procesos de obtención de energía que no vamos a nombrar. Pero es decir, lo que más tenemos instalado en España, donde más podemos producir energía ahora mismo con diferencia respecto a otras tecnologías, es por un lado en energía eólica y por otro lado en gas a través del ciclo combinado. Esto, todo ello derivado de este apocalipsis climático, ¿no? Y también derivado de este apocalipsis climático tenemos una serie de impuestos por emisiones de gases de lo que llaman efecto invernadero, que se repercuten en la producción de energía y por lo tanto las compañías, los productores de energía que no van a pérdidas nunca, lo repercuten en la factura tanto de las grandes plantas industriales como de los usuarios en hogares, o sea, las familias. Estos son los impuestos a las emisiones de dióxido de carbono. Especialmente este impuesto viene impuesto nunca mejor dicho, por Bruselas, y la función es, el objetivo es que se reduzca las emisiones de estos gases. Yo no sé qué sentido tiene, y os hago esta pregunta a todos vosotros, que si os veis los datos de emisiones de gases en el mundo, vemos como potencias como China,
como Rusia, como India, como los Estados Unidos, se disparan en esas emisiones de dióxido de carbono, mientras que Europa, lo que es la Unión Europea, lo que se entiende como Europa, va muy a la cola de estas emisiones, pero nosotros somos los que tenemos que pagar además un impuesto que se repercute en nuestras facturas y en nuestro bolsillo directamente para que emitamos aún menos y busquemos otras fórmulas para producir esa energía. Bueno, pues esta es parte de la situación. También tenemos un problema importante en la fijación de precios, que es el sistema marginalista que tenemos también impuesto por Bruselas, que es bajo nuestro punto de vista un sistema injusto, porque como se fundamenta, como se fija el precio de la energía en cada momento, es que la tecnología de generación que entra con la última oferta más cara hasta cubrir la demanda adjudica el precio a todas las anteriores. Es decir, que normalmente tenemos, hay distintas, no voy a entrar mucho en las distintas formas de cómo puedes parar o no unas centrales o no, pero normalmente quien está entrando lo último para cubrir el tope es casualmente el gas, que ya hemos visto, bueno, ya no estamos hartos de ver en las noticias cómo se ha disparado todo el precio del gas, y por lo tanto todo esto que está diciendo el precio de la luz ha aumentado, el precio de la luz está por las nubes, es en parte por este sistema marginalista de fijación de precios que hace que la última tecnología, como he comentado, sea la que fije el precio, y que normalmente muchas veces es el gas, que a su vez, y como ya ha comentado Mille, se ha disparado el precio del mismo. El precio del mismo por motivos de falta de materias primas, por del conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Es cierto que Europa era muy dependiente del gas ruso, España no tanto, pero España, como el régimen del 78 hace también las cosas, nuestro principal proveedor era Argelia, de gas natural licuado. Y como hacemos todo tan bien, y como no sé por qué, y especialmente el PSOE, pero también cuando gobierna la derecha, no sé por qué, hay que rendir pleitesía al sátrapa marroquí, hemos acercado posturas, y además para mayor gravedad con el asunto del Sáhara, y por lo tanto Argelia nos ha dicho que a renegociar precios. Entonces, con estas sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia, que donde se está comprando menos gas, pero no se ha dejado de comprar gas a Rusia, es cierto que se ha disminuido la compra, pero todavía sigue, más este problema que por ejemplo tiene España con Argelia, y que casualmente esa falta de gas está siendo cubierta por Estados Unidos, que ha aparecido ahí como un actor casual y ha dicho: yo te ofrezco gas, que por cierto lo extraen mediante la técnica del fracking, que aquí en España, bueno, ahora lo trataremos, pero está prohibida. O sea, nos rascamos mucho las vestiduras de no podemos extraer energía así, de esta manera, daña mucho al medio ambiente, pero luego estamos comprando gas a Estados Unidos que lo obtiene mediante esa técnica, y que obviamente mete, para que nos entendamos todos, el sablazo en el precio. No sé, o sea, la hipocresía no se entiende mucho. Y luego también está afectando obviamente las cargas impositivas a toda la energía. Podemos hablar desde el IVA, que ahora están diciendo que si lo bajamos, que si no y tal, pero bueno, la energía, si la entendemos como un bien esencial, no tiene que tener, debería tener IVA, vamos, es que no debería tenerlo sino el mínimo. Y también otra serie de impuestos, por ejemplo, aparte de las emisiones de CO2, sobre todo afecta al gas y también a la energía térmica, al carbón, como por ejemplo a las centrales nucleares, que tan denostadas están y tampoco les gustan. No podían aplicarles este tipo de cargas impositivas porque las centrales nucleares es una energía que es totalmente limpia, que no emite gases de efecto invernadero. Pues lo que ha ido haciendo tanto el Estado español como las distintas taifas de colocación política conocidas como autonomías, allí donde hay centrales nucleares instaladas, es mediante publicaciones de Real Decreto Ley y de publicaciones en los boletines oficiales de cada comunidad, tasas impositivas tanto para el tratamiento de residuos como para el tratamiento del combustible nuclear. Esto obviamente no ha hecho más que crecer
y obviamente la generación de energía nuclear se repercute en el precio final de la misma. Y otro de los problemas que podemos tener, a cuestión de que ha provocado también la gran subida de la energía, es que con la energía, que es un bien básico y que debe ser declarado así, en España está permitido especular con ella. En España se ha cedido el control de tanto de la producción como del transporte como de la distribución a un oligopolio, a un oligopolio donde antes había empresas nacionales, pues tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en la época de gobierno de Aznar las vendieron a los amiguetes de turno, como en tantas y tantas empresas han hecho, y me imagino que llevándose los famosos sobres por allí y por allá, y esto ha quedado en manos privadas. Por ejemplo, es muy curioso que el caso de Endesa, que era una empresa nacional, aquí se vende y quien la compra es Enel, o sea, quien participa mayoritariamente es Enel, que es una empresa nacional italiana. O sea, Italia sí tiene su empresa nacional y nosotros no, nosotros ya la hemos vendido y no podemos tener ninguna empresa pública ni nacional, porque es que hay que ser muy liberales. Entonces hay que dejarlo todo en manos privadas. Y estas manos privadas han hecho que meses atrás viéramos cómo las energéticas vaciaban presas para su conveniencia cuando el tope por el sistema marginalista de precios estaba fijado con el gas. Les convenía vaciar presas y así lo han hecho. Y no ha intervenido, y hay elementos para intervenir del Estado y no ha intervenido nadie. O sea, aquí no pasa nada, todo vale. Bueno, son de las cosas que suceden en este país bajo el régimen del 78. Y también, por último, quería comentar las primas que tienen las energías renovables. Las energías renovables, por los estudios que tienen, su amortización es a un medio-largo plazo. No son baratas. Las energías renovables, una instalación no es barata, o sea, por mucho que nos cuenten, no es barata. Y por lo tanto se está primando con ayudas que se repercuten en todas las facturas de todos nosotros a estas energías renovables. Es decir, como tenemos por esa emergencia climática que instalar este tipo de tecnologías y estas tecnologías van a pérdidas, hay que primarlas. ¿Y quiénes las estamos primando? Pues todos los que estamos aquí, cuando nos llega a final de mes la factura, las grandes plantas industriales, o sea, todos los consumidores de energía que somos todos y cada uno de los españoles. Y ante todo ello, pues el gobierno que se dice o se autodenomina social, ¿qué ha hecho? ¿Qué ocurrencias ha tenido? Bueno, pues por un lado, topar el precio del gas. Esto que llaman la excepción ibérica, el tope del gas, que tanto están vendiendo como la ministra de Energía como un gran éxito de España y Portugal, que somos pioneros en la Unión Europea topando el precio del gas. Y es cierto que el Estado español o el Estado portugués, en este caso, están topando el precio del gas. Pero las plantas de ciclo combinado, vamos a ver, aquí cuando uno pone una planta, que encima están en manos privadas, nadie es tonto. Si yo pongo una planta, en este caso de ciclo combinado, es para obtener beneficios. Si yo obtengo el gas a un precio que ha aumentado por la inutilidad diplomática, como hemos comentado con Argelia, porque a Rusia le puedo comprar menos, porque ahora me condenan a comprarle a Estados Unidos y Estados Unidos tengo que importar un gas mucho más caro, entonces ese tope del gas no cubre los gastos que ha invertido ese productor de energía, el productor de energía no va a pérdidas. Entonces, ese tope del gas se paga una compensación. Y ya os podéis imaginar quiénes la estamos pagando. También, otra vez, todos y cada uno de nosotros. Si consultáis vuestras facturas del gas, desde que se aprobó esto en junio, vais a ver que, dependiendo de cuál sea vuestro contrato con vuestra distribuidora, vais a ver o un nuevo concepto que se llama costes de red eléctrica, que todos los clientes de electricidad que vivimos en la península tenemos que asumir a partir del 15 de junio. O si no, el otro concepto es que lo vais a ver reflejado, es costes OMIE, que OMIE es operador del mercado eléctrico,
que este coste es mayor que el anterior y que aplica a los clientes peninsulares que hayan firmado un nuevo contrato de luz a partir del 26 de abril del 2022, así como a todos aquellos que renueven el contrato en vigor o modifique alguno de sus aspectos. Y todos estos costes aparecen reflejados en una nueva línea que se llama coste del tope del gas por el Real Decreto Ley 10/2022. Pues bien, este es el tope del gas, este es el éxito que nos venden desde el gobierno. Que se tope por un lado para luego compensarlo todos nosotros. Bueno, pues, debe ser que ellos no lo compensan, somos todos nosotros. Y otra de las soluciones que están proponiendo es poner impuestos a las energéticas. Hay que subir los impuestos a las energéticas porque tienen muchos beneficios. Esto en caso de ser aprobado ya sabéis quién lo va a pagar, igual que el tope del gas. No hace falta cuestionar nada. Y por último, y esto lo habéis podido ver estos días y habéis visto alguna de las noticias, una de las soluciones, pero ya es más en cuestión con otros países, en este caso con Francia, es conectar la península ibérica, bueno, se quiere conectar Barcelona y Marsella mediante no túnel, no quiero decir, una conexión para, bueno, lo están llamando conexión verde o túnel verde o algo así, pero es para que las reservas de gas, que es cierto que España está prácticamente a la totalidad de la capacidad de reservas de gas que puede tener, eso es así, para que países como Francia o como luego a su vez Alemania o toda Centro Europa, que es muy dependiente del gas ruso y que ahora se encuentra en una situación un poquito en la disyuntiva de que no tiene ese gas y que además, por ejemplo, el gasoducto que unía a Rusia con Alemania, que han volado, no se sabe quién todavía muy bien, o sí, pero no se puede decir, esa conexión pues para que nosotros les proveamos de gas a estos países. Y esto es dentro de las distintas soluciones, por así decirlo, que está inmiscuido el gobierno actual, es la única que podría ser medianamente positiva siempre y cuando sepamos jugar nuestras cartas. Sepamos poner sobre encima de la mesa que nosotros somos quienes tenemos el gas y nosotros somos quienes fijamos las condiciones. Pero viendo los precedentes y la soberanía entregada que tenemos en Bruselas, no será así. Será lo que ellos digan y me juego lo que queráis a que volveremos a ir a pérdidas todos los españoles. Y entonces, una vez diseccionado un poco el gran problema que tenemos con la energía y un poco vistas las grandísimas soluciones que se les ha encendido la bombilla, nunca mejor dicho, a los gobernantes que tenemos aquí en España, desde nuestra perspectiva nacional sindicalista, creemos que debemos proponer soluciones para esta cuestión y soluciones que deban ser aplicables tanto en el actual plazo, o sea, hoy ya vamos tarde, como en un medio y largo plazo. Y son soluciones que el principal objetivo que deben perseguir es garantizar nuestra soberanía energética, igual que en otras cuestiones como pueden ser políticas, económicas, militares, de geoestrategia, prácticamente todas tenemos nuestra soberanía entregada a entidades supranacionales en la energía, como habéis podido ver, mediante el modelo de fijación de precios, mediante el modelo de cargas impositivas, también tenemos cedida toda nuestra soberanía. Lo principal, y además, esta cesión de soberanía nos hace que en muchos casos tengamos que comprar energía afuera, por ejemplo a Francia. O sea, Francia es un ejemplo muy claro porque Francia es el país con mayor número de centrales nucleares que hay en el mundo y sin embargo nosotros huimos de las nucleares, son el terror, pero le compramos energía a veces a Francia generada principalmente en centrales nucleares. Eso es también como el gas obtenido mediante el fracking que compramos a Estados Unidos. Pues, aquí no, pero otros sí, y encima al precio que ellos fijen. Bueno, pues así nos va. Entonces, mediante el objetivo de garantizar la soberanía energética y atendiendo siempre a los intereses de la nación y del pueblo español, en cuanto a las medidas que proponemos como más urgentes, o sea, que como decía antes, que ya vamos tarde, en primer lugar, frenar todo proyecto de ahorro y transición energéticas. O sea, estas cosas, también es que son, me vais a permitir la expresión, son chorradas, todo esto de apagar los monumentos a las 10 de la noche, todo esto sí, o sea, básicamente es de cara a la galería, no ahorras, o sea, no sé, o sea, es que no, yo personalmente no le veo sentido a este tipo de decisiones.
más allá de parecer, o sea, no hacer nada y parecer que hacemos algo, pero poner freno a todo esto, o sea, y sobre todo, más que eso, a estas minucias que están aprobadas, sobre todo al modelo de transición energética que pretende llevarnos a un modelo de 100% renovable, que como explicaré un poquito más adelante, no es sostenible. Y no es sostenible porque la energía renovable depende de muchos factores que son variables, y tanto un día que en alguna zona que tengamos esa gran potencia eólica instalada hace un gran viento, podemos tener incluso sobrante de energía generada, pero un día que no haga viento no tienes nada. Un día que no haya sol, con la energía solar y con la térmica, con la termosolar, perdón, no tienes nada. O sea, dependemos son elementos naturales con los que se puede obtener energía, el sol, el viento, el agua, pero no se puede solo depender de factores como el clima, o sea, como que hoy salga nublado, que mañana haga sol, que hoy haga viento, que mañana no se mueva ni una hoja, no sé, o sea, entonces poner freno a este tipo de proyectos. En segundo lugar, frenar el cierre programado de nucleares que tienen. Aquí las centrales nucleares en España tienen fecha de caducidad todas. Hay un proyecto para irlas cerrando paulatinamente. Supuestamente la excusa que ponen, por un lado, es que la energía nuclear es muy peligrosa. Siempre cuando esta gente argumenta, usa dos palabras, son Chernobyl y Fukushima, que son dos accidentes, es cierto que son dos accidentes nucleares, pero que han sucedido. Uno, el de Chernobyl, porque no había controles y se hizo a lo loco en la Unión Soviética una central sin ningún tipo de medidas y tratando de improvisar y de generar al máximo sin ningún control. Y en Fukushima estamos hablando de un desastre natural, o sea, no estamos hablando de que mala es la nuclear porque explotan los reactores. Y por supuesto, aparte del freno de este cierre programado de nucleares, que es cierto que van teniendo que ser aplicado un mantenimiento a ellas porque van teniendo ya sus años, todas fueron proyectadas y construidas en el régimen anterior, esto es así, o sea, en el actual régimen del 78, en cuanto a centrales nucleares, no se ha hecho absolutamente nada más que ir poniendo parches para mantenerlas y ya está. Y por otro lado, reactivar las centrales térmicas que aún no han sido dinamitadas, porque si habéis podido ver también redes sociales o noticias en últimos meses, años, es muy común que aquí en España, en diferentes puntos, por ejemplo en provincia de León, en otras provincias, se han volado centrales térmicas. O sea, directamente las han demolido con dinamita y ya no existen. Donde antes teníamos potencia instalada, en este caso mediante el carbón, para producir energía, ahora no tenemos nada. Esto es las decisiones tan inteligentes que vamos tomando. Por supuesto, nosotros no negamos el fomento del uso de las renovables, las ya instaladas ya están ahí y tienen que seguir funcionando, pero sobre todo hay que fomentar la hidráulica. La hidráulica, la gran ventaja que tiene es que mediante embalses, mediante pantanos que tan denostados están y que últimamente también vemos en noticias que es que en España tenemos muchos y que habría que destruirlos también, porque ahora no sé si será aplicando esta última ley que han aprobado, no sé si será por eso o qué, pero bueno, también les molesta que tengamos agua embalsada. Y las centrales hidráulicas son una central que es 100% renovable, que con un salto de agua mueve una turbina y por lo tanto genera energía, y es un recurso que tenemos ahí, que debemos seguir teniendo y que mediante planes hidrológicos para tener el agua repartida durante todo en todo el territorio nacional, porque sí es cierto que por las condiciones climáticas de la península ibérica, en algunos puntos de España hay más precipitaciones que en otros y por lo tanto hay más agua embalsada que en otros, sí que se puede transportar ese agua. Luego con este tema daría para mucho, no voy a meterme, pero bueno, las taifas de colocación política conocidas como autonomías también llevan a ese enfrentamiento entre españoles y a ese decir, este terruño es mío y este agua es mía y no te la cedo. Esto debería estar gestionado desde un gobierno central y sin dar voz a estos entes que bueno, deberían estar disueltos, como bien todos sabéis. Y seguimos. También retomar las relaciones con Argelia. El gas natural que importábamos a mejor precio y quien era nuestro principal socio era Argelia.
Y bueno, ahora parece ser que nos hemos hecho amiguitos de Mohamed, de este personaje que va por ahí borracho en París y tal, y no sé muy bien por qué, ya nos lo explicarán algún día. Y bueno, retomar relaciones con Argelia, renegociar precios con Argelia y volver a importar gas de Argelia. Tiene que ser nuestro principal socio en materia de gas natural licuado, o sea, esto es así. Seguir con una regulación tarifaria de la energía, acabando de inmediato con las primas inútiles a la energía renovable e impuestos abusivos. Las primas renovables que os he comentado antes, no podemos estar primando una energía que va a pérdidas. Si ya está instalada, ok, perfecto, sigue ahí, pero no puedes estar primándola para que quien la ha instalado gane dinero, porque su energía, como depende de un día que un día produzca y otro no gana. Entonces, acabar con estas primas y luego con impuestos abusivos, como por ejemplo el impuesto de emisiones de CO2, esto es importantísimo, acabar con ello, y luego rebajar el precio del IVA, incluso acabar con él, y con otra serie de impuestos a nucleares, impuestos a tratamientos de residuos, etcétera, que hay. También activar planes de extracción de fuentes de energía en España. Tenemos un problema muy grande, y es que en España no podemos extraer absolutamente ninguna energía. Como bien ha comentado Mille en su exposición inicial, por ejemplo, no podemos obtener gas mediante fracking, pero le compramos a Estados Unidos gas obtenido mediante esa tecnología. En Canarias hay yacimientos tanto de gas como de petróleo, que en España, porque somos muy cuidadosos de la naturaleza, no podemos extraerlo. Sin embargo, en Marruecos no pierde tiempo y ya tiene proyectados en las aguas que le pertenecen hacer esas extracciones. Que digo yo que si hubiese un desastre por esta extracción, que sea unos kilómetros más allá o más acá, nos afectaría igual, en este caso, a las Islas Canarias, pero bueno, Marruecos sí lo va a hacer, porque en este caso tontos no son, pero nosotros parece que un poquito sí. Por ejemplo, también tenemos minas de uranio en Salamanca. Esto es fundamental también, porque si queremos tener energía nuclear, el uranio es su principal fuente de energía, y no podemos extraerlo. Y también, y aunque no tiene tanto que ver con sí tiene que ver, pero no tanto con la producción de energía, pero sí con un posible almacenamiento, tenemos minas de litio en Cáceres para generar tanto las baterías de la industria del coche eléctrico, que tan en boga está, como para posibles elementos de almacenamiento de energía que hoy no tenemos, pero que investigando pudiéramos tener en el futuro. Pero tampoco se puede extraer litio en Cáceres. Sin embargo, en Cáceres, y si esto sí lo busquéis en las noticias, y esto es una cosa que me parece sangrante, el litio no se puede extraer, pero construir la estatua del Buda mayor del mundo, sí. Bueno, estas son las cositas que tenemos aquí en España. Y por supuesto, desoír todos los mandatos de Bruselas, anteponiendo nuestros intereses nacionales y populares frente a los impuestos por sus burócratas y mercaderes. Esto es fundamental. Y en cuanto al medio y largo plazo, esto serían una serie de medidas que habría que tomar ya, que ya vamos tarde. En cuanto al medio y largo plazo, tenemos que empezar por poner encima de la mesa que si la energía es un bien que es de interés nacional y popular, hay que nacionalizar las energéticas. Hay que nacionalizarlas, hay que ponerlas al servicio del interés del pueblo español, y por supuesto, y porque ahora mismo la estructura está hecha, pero está llena de parásitos políticos que mediante puertas giratorias han colocado ahí, hay que, como bien decimos, desparasitarlas. Barrer a toda esta basura que se ha metido ahí, que ha legislado en favor del oligopolio para luego colocarse, y que una vez nacionalizadas, tanto las energéticas, tanto la generación, el transporte como la distribución de energía, sean gestionadas por los mejores profesionales de cada uno de los sectores que sean necesarios, y siempre entrando por concurso público y nunca por dedazo, ni por amiguismo, ni por soy primo de, ni cosas de estas que se llevan tanto en el regimiento del 78. Luego, un cambio de mix eléctrico, de generación de energía, y aquí es donde tenemos que incidir, que tenemos que apostar por la energía nuclear. Tenemos que apostar por esa continuación que hemos dicho de las centrales nucleares que ya existen, y proyectar nuevas, y no hay que tener miedo. La energía nuclear es segura, y es económica, y es sostenible. Todas estas cosas que
que nos venden de es que es muy peligroso, es que vamos a salir con 3 orejas y cosas así que dicen de mutaciones y hablan. Y por ejemplo, es que vi un documental de que en Almaraz, que es una de las centrales nucleares, que había no sé cuántos casos de cáncer en aumento, pero luego se vio que en otros pueblos no tan cercanos a la central nuclear, como puede ser Navalmoral de la Mata, las tasas de esos cánceres son así. Entonces, en caso de que el origen de esa enfermedad sea por agentes externos, no sé yo si es por la central nuclear o por otra serie de factores. Yo ahí no entro porque tampoco es mi competencia y no tengo grandes conocimientos de medicina. Pero hay que apostar por supuesto por la energía nuclear. Y aquí quiero hacer un inciso del por qué, porque muchas veces se habla y se dice por redes sociales que tenemos que apostar por la energía nuclear, que la energía nuclear también es como garante de producir energía y demás, pero hay que hablar, si me permitís, de unos factores un pelín más técnicos que legitiman esa idea, ¿no?, de apostar por la energía nuclear. Y es que son dos factores, y nunca mejor dicho que se llaman factores. Uno es el factor de carga, que para que nos entendamos todos, es la carga máxima o pico en un periodo de tiempo entre el cociente, entre la carga máxima o pico en un periodo de tiempo entre la carga máxima posible. Y por otro lado, el factor de planta, que es el cociente entre la energía real generada por la central eléctrica durante un periodo, que es normalmente un año, y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante ese mismo periodo, conforme a los valores nominales de las placas de la identificación de los equipos. Bueno, esto que puede sonar así un poco raro, lo vamos a dar en datos. En la energía nuclear, el factor de carga es de un 90%, frente a, por ejemplo, las tan manidas renovables, que en la solar es de un 15% o en la eólica de un 30%. Yo creo que estos datos aquí en este caso hablan por sí solos. Y en factor de planta, que sería la energía general real, como he dicho, generada en un periodo de tiempo frente al total que se podría generar en ese tiempo, el máximo, estamos hablando que de los parques eólicos y los paneles fotovoltaicos están entre un 10 y un 30%. Ese es su factor de planta. Frente a las centrales hidroeléctricas, que ya pasan a un 60%, la gran ventaja de las centrales hidroeléctricas es que podemos dar al botón y activarlas o no, porque es abrir con puertas de una presa. Y luego en las centrales nucleares estamos hablando de un 60 a un 98%, una central termoeléctrica de carbón entre un 70 y un 90%, y una central de ciclo combinado de gas a un 60%. Es cierto que aquí la nuclear fluctúa entre un 60 y un 98%, pero bueno, si no lo sabéis, y lo explico muy brevemente, las centrales nucleares hay que programar paradas para su revisión y que son seguras. Entonces, en este sentido, sabemos que una central nuclear va a parar. Entonces dices, si las centrales nucleares van a parar, una de las soluciones que tienen que ser es invertir y construir más centrales nucleares en España. Esto es que lo pensamos que es fundamental. Luego, por otro lado, también, por supuesto, y sin rehuir en el mismo hilo que comentaba de las centrales nucleares, revisar el modelo de gestión de los residuos nucleares, haciéndolos aún más seguros de lo que ya son. Esto se puede hacer. O sea, para no preocupar y no alarmar a la gente, la gestión de residuos, que es mucho lo que preocupa, y los llamados cementerios nucleares, que se entierran en los residuos, a mucha gente le da miedo por las distintas radiaciones que pudiera haber. Esto es seguro a día de hoy, pero podemos seguir mejorándolo, y por lo tanto hay que investigar y mejorar en ello. Y también acerca de la nuclear, también habría que hacer desde el Estado una labor pedagógica de contrarresto de las mentiras que se han volcado durante todos estos años de esa tecnología. Y por otro lado, ya para finalizar, aparte de este cambio de mix energético, aparte de acabar con ciertos impuestos, aparte de nacionalizar las energéticas, debemos invertir de forma decidida en I+D+I. O sea, esto es imperativo. Por ejemplo, aplicado a la nuclear, que es un poco donde más me he investigado un poquito más, ya sabemos que la energía nuclear la obtenemos a través del
de la fisión nuclear a través de pastillas de uranio. No voy a explicar todo el proceso porque sería muy tedioso, pero es así. Y hemos visto que recientemente podemos usar otro elemento natural, que es el torio, que a través de él podemos obtener el uranio 233, que lo podemos usar también para la generación de energía nuclear, y también podemos seguir ahondando en proyectos como la fusión nuclear. Ahora mismo es por fisión, por rotura, digamos, del núcleo energético, y donde tenemos que investigar es por la fusión nuclear, que es otra tecnología que está muy en pañales, por así decirlo, pero que investigando puede ser muy una apuesta segura de futuro, segura y rentable. Y esta apuesta también por el I+D tiene que ir yo soy partidario personalmente, y creo que debemos serlo, de explorar todas y cada una de las maneras que podemos tener para producir energía. O sea, aquí que he podido criticar el modelo de renovables, por ejemplo de la energía eólica, de la energía solar, yo personalmente pienso que tampoco debemos acabar con ellas. Por ejemplo, personalmente pienso que la energía solar sí puede ser útil a usuarios particulares, en su casa, en comunidades de vecinos, en edificios de oficinas. Sí, o sea, puede ser, y además es un complemento. Y hay otros complementos, como pueden ser pues la ósmosis, el gradiente salino, que podemos avanzar, pero sobre todo en la investigación y desarrollo, donde hay líneas ya de desarrollo y debemos ahondar más, es en dos. Por un lado, el hidrógeno se está empezando a demostrar que puede ser una gran fuente de obtención de energía, y es algo que si se demuestra así, debemos aprovecharla sí o sí, y también impulsar el almacenamiento de energía. Ahora mismo las baterías son muy limitadas, son para consumos muy pequeños, pero debemos investigar también a través del hidrógeno, porque podemos obtener un gran impulso en este caso al almacenar energía, ¿no? Y que, por ejemplo, en esos horas valle, digamos, de producción energética, tengamos energía almacenada, y que esa energía ya almacenada y ya generada entre en las horas pico, donde se necesita una gran cantidad de energía. Y ya para poner el colofón final, todo esto que os he comentado sería inútil decirlo si os digo que lo obtendremos mañana ganando unas elecciones, como ellos llaman, democráticas, para garantizar la soberanía energética en España, para garantizar un precio de la energía en España competitivo y al que todos y cada uno de los españoles podamos acceder, para garantizar un precio de la energía que no nos condena a cerrar industrias y a mandar a trabajadores españoles al paro, es lo que ya hemos dicho muchísimas veces desde esta tribuna y en diferentes actos, romper de una vez con el régimen del 78. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro y a Fernando por esta magnífica exposición. Es importante señalar que nuestra juventud, nuestros jóvenes se implican, incidir que en prácticamente menos de una hora han sido capaces de poner sobre la mesa los grandes problemas que tiene España de energía, y en ese menos de una hora poner encima de la mesa también las soluciones bajo nuestro punto de vista falangista, bajo el punto de vista nacional sindicalista. Y aquí sí que ha habido un verdadero experto, no como los expertos que dicen por ahí que hay, ¿no? Y que luego no hay nadie, ¿no? Pues bueno, un graduado en ingeniería eléctrica y otro joven más que preparado, son capaces de dar soluciones a los graves problemas de España. Esto sí que es importante decirlo. Por eso yo, se ha querido que estuvierais aquí incidiendo, repito, en la campaña que hicisteis sobre este asunto, que estuvo magnífica por vuestra parte. Así que, por favor, otro aplauso. Ya
recordar la próxima conferencia, cumplirse los 100 años de la Marcha sobre Roma. Nuestro camarada Marcelo Capraela, el 28 de octubre a las 8 de la tarde, aquí en la sede de la Vieja Guardia. El título de la conferencia: Marcha sobre Roma, crónica histórica y testimonios personales. Después, recordar, 29 de octubre, sábado, a las 12:30 de la mañana, concentración frente al Teatro de la Comedia de Madrid, al lado, enfrente de la calle Príncipe, enfrente del Teatro de la Comedia, para recordar el aniversario, el 89 aniversario ya, del acto fundacional de Falange Española. También recordar el 1 de noviembre, martes, a las 12:30 de la mañana, misa y acto político en el cementerio de Lorca. Y ya me callo porque se está alargando el tema y os estoy cansando. Y nada más, muchas gracias por vuestra presencia, gracias a los que nos veis por las redes. Muchas gracias.